Saludos y bendiciones para todos. Espero que se encuentren bien donde quiera que estén, donde quiera que vivan. Eh, Espero que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando cada una de sus vidas. El Señor ha puesto en mi corazón compartir su palabra, ¿verdad? Dada la situación que, que está ocurriendo en el mundo. Quiero compartir este mensaje y este estudio. Así que antes de comenzar y abrir la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración para pedir la dirección de Dios. Padre Dios del cielo, abrimos tu palabra y queremos que tu Santo Espíritu nos guíe. Danos entendimiento, Señor, para conocer aquello que es de vital importancia para nuestras vidas, Señor. Que podamos cada día confiar más en ti y en tus promesas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Como verdad todos sabemos, estamos experimentando momentos de incertidumbre, momentos de inquietud, en muchos casos momentos de miedo. O sea, tanto cristianos como no cristianos se sienten ansiosos por la situación eh, mundial, la situación de salud que está viviendo ahora mismo el mundo. Y, y la realidad es que muchas veces estas situaciones hacen que busquemos a Dios. Estas situaciones hacen que digamos, wow, necesitamos tener las cosas con Dios, ¿verdad? Eh, Bien, necesitamos estar reconciliados, necesitamos estar amparados bajo su protección. Y, y es muy cierto, o sea, no hay seguridad nunca, ni en la prosperidad ni en la adversidad. No hay seguridad fuera de la protección de Dios. Sin embargo, el motor que nos atrae a Dios, ¿cuál es? ¿Qué nos motiva a ir a Él? ¿Cuál es realmente la motivación eh, detrás de nuestro movimiento de buscar a Dios, de buscar aún en las profecías, de ver si lo que está ocurriendo realmente es el cumplimiento de los eventos finales? ¿Cuál es la motivación detrás de todo esto? ¿Qué nos atrae a Él? Y por ahí quisiera comenzar. Quisiera que abriéramos las Biblias en Oseas 11:4. Oseas 11:4. Y tratemos de contestarnos sinceramente qué nos dice la palabra de Dios acerca de qué es lo que Dios utiliza para atraernos a Él. ¿Cuál es su método, ¿verdad?, que Él utiliza para atraernos a Él? Dice Oseas 11:4, con cuerdas de hombre los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse comida delante de ellos. Así que vemos que lo que Dios utiliza para atraernos a Él son cuerdas de amor. Y yo recuerdo por muchos años en mi adolescencia escuchar las personas hablar de cuerdas de amor y cuerdas de dolor. Sin embargo, Dios dice que las que Él utiliza son cuerdas de amor. Él busca eh, atraernos hacia sí mismo con cuerdas de amor. Y es muy interesante que nosotros siempre malinterpretamos a Dios, lo tergiversamos y no consideramos su amor, vemos en su amor algo distinto. Y es muy triste que esto pase, porque cuando queremos demostrar el amor eh, a alguien y esa persona lo malinterpreta, nos duele, ¿no? Nos duele que hagamos algo por amor. Por ejemplo, a nuestros hijos, hacemos cosas por amor a nuestros hijos, los tratamos de cuidar, los tratamos de proteger y siempre es malinterpretado. Eh, Así que no es diferente con nosotros. Dios nos trata de amar con cuerdas
¿verdad?, de llamar con cuerdas de amor, y nosotros lo malinterpretamos. Miren cómo actúan los hombres ante las cuerdas de amor. Ya vimos que las cuerdas que utiliza Dios son cuerdas de amor, los métodos que utiliza Dios para llamarnos hacia sí son cuerdas de amor. Y en el Salmo 2 dice, versículo 1 en adelante, hasta el 3 por lo menos: ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan vanidad? Se levantan los reyes de la tierra, y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas, echemos de nosotros sus cuerdas. Así que Dios está con cuerdas de amor, con cuerdas humanas y cuerdas de amor, buscando atraernos hacia sí mismo. Y el ser humano dice que los príncipes de los reyes de la tierra, los reinos, ¿verdad?, consultan unidos contra su ungido. Y dicen: rompamos sus coyundas, echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos esas cuerdas de amor. Así que el amor de Dios es rechazado una y otra vez. También podemos examinar qué es lo que realmente se supone que nos lleve al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos mueve a acercarnos a Dios con corazón contrito y humillado? Así que vayamos a Romanos 2:4. El libro de Romanos. Libro de Romanos. Capítulo 2, verso 4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Así que varias veces habla de las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Todas son descripciones del amor ágape incondicional de Dios descrito en 1 Corintios 13. Ignorando que la bondad de Dios, su amor, su benignidad, lo bueno de Él es lo que nos guía al arrepentimiento. ¿Ignoramos eso? Lo único que nos puede guiar al verdadero arrepentimiento es la bondad de Dios, su carácter, es su amor ágape, su amor incondicional. Eso es lo que nos lleva verdaderamente al arrepentimiento. El arrepentimiento no es el miedo de enfrentar consecuencias por las decisiones que hemos tomado. El arrepentimiento no es una reacción del ser humano para salvarse el pellejo. El arrepentimiento es una contrición, es una tristeza de espíritu, es realmente desde lo más profundo del corazón desear ser distinto, desear cambiar, al punto que si se le pudiera dar atrás al tiempo, quisiéramos hacer las cosas de manera distinta. El arrepentimiento es un cambio de 180 grados, en dirección totalmente opuesta. Y dice aquí que lo que logra eso en nosotros es la bondad de Dios, es ver su amor, es ver su bondad, lo que nos, digamos que rompe el corazón de piedra y realmente nos sentimos mal, nos sentimos tristes por lo que hicimos, nos sentimos mal por haber herido el corazón de Dios, nos sentimos mal por haber actuado en rebeldía contra Él. Pero lo que nos mueve a eso no es el miedo de enfrentar consecuencias, no es ni siquiera el miedo a perderse, es realmente el amor de Dios, su bondad. Otro versículo que quiero compartir acerca de también qué nos motiva, qué es lo que nos mueve, en este caso, qué nos mueve a compartir un mensaje, porque en estos días, por ejemplo, ahora mismo estoy compartiendo un mensaje y qué es lo que me ha motivado. Hay personas compartiendo mensajes, tanto de la palabra de Dios como no de la palabra de Dios, y qué es lo que motiva a las personas, qué es lo que nos motiva a compartir algo, un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza o un mensaje de condenación para el mundo. ¿Qué es lo que motiva a las personas? ¿Qué es lo que nos mueve? Vamos a segunda de Corintios,
capítulo 5, el verso 14, nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La parte que nos queremos enfocar es que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constreñir? Es obligar, es empujar, es impulsar, es motivar, es lo que nos mueve, es el motor de nuestra vida. El amor de Cristo nos constriñe. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, que lo que nos motiva, nos mueve, nos empuja, nos impulsa, es el amor de Cristo. Y el contexto del capítulo es hablando acerca de nosotros aceptar el ministerio de la reconciliación. Por ejemplo, en el versículo 18 dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el versículo 19 dice, de manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó, nuevamente habla de algo que se nos encomendó a nosotros, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que el contexto de la reconciliación, de una comisión, de Dios habernos dado un ministerio, una encomienda, todo esto es el contexto de ir a reconciliar a otros con Dios, ya que nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Y el motor, lo que nos obliga, lo que nos impulsa, no es una orden, no es una amenaza, no es el miedo, lo que nos impulsa es el amor. El amor de Cristo nos obliga, nos constriñe, nos motiva, nos impulsa, es el amor. El amor. Ese es el motor, esas son las herramientas que utiliza Dios. Y es la única fuerza que Dios utiliza. La única fuerza que Dios utiliza para traernos a Él es el amor. Y ese tipo de amor, o el tipo de amor que tiene Dios, ese amor que nos motiva, que nos impulsa, es un amor autosacrificado. Vamos a ver lo que dice, o repasemos lo que dice Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que impulsó a Dios a dar a su Hijo es el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. El poder de salvación se encuentra en el amor de Dios. Aquello que nos salva es el amor autosacrificado, totalmente abnegado de Dios, que no se reserva nada. Y ese amor nos impulsa a nosotros, nos motiva, nos mueve y nos transforma de tal manera que nuestras motivaciones se comienzan a ser iguales que las de Dios. Comenzamos a ser movidos por un amor autosacrificado, un amor abnegado, que no piensa en sí mismo, sino que piensa en Dios y piensa en los demás. Pensamos en nuestro Padre y pensamos en nuestros hermanos. Y por eso somos movidos a reconciliar al mundo con nuestro Padre Celestial. También nos dice Juan 12:32. Juan 12:32. Dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús dijo que si Él fuera levantado de la tierra, a todos atraería a sí mismo. Está hablando de la crucifixión. El ser levantado de la tierra era un vocablo utilizado para aquellos que eran levantados entre el cielo y la tierra en cruces. Por eso no entendían lo que Jesús quería decir cuando Él decía que sería levantado. Las personas decían, pero el Mesías permanece para siempre, porque tú dices que tiene que ser levantado. Ellos entendían que estaba hablando de la muerte de cruz. Y es interesante
que es a través de ese sacrificio que somos atraídos a Él. Jesús reconoce que al ser levantado a todos atraería a sí mismo. La única manera de atraer al hombre es con cuerdas de amor, es demostrando ese amor incondicional y abnegado de Dios. Eh, las herramientas que Dios utilizó para reconciliar al hombre consigo mismo, para atraer al hombre. ¿Existe alguna otra motivación para acercarse a Dios? O sea, ¿realmente existe otra motivación? ¿Existe otra cosa que nos constriña? ¿Existe otra cosa que nos impulse? ¿Existe otro elemento que nos mueva? ¿O se supone solamente que, que sea el amor y punto? Realmente la palabra de Dios es clara. En ningún otro lugar de la Biblia vamos a encontrar que es el deseo de Dios que haya alguna otra motivación. Sin embargo, tenemos que reconocer que muchos nos hemos acercado a Dios por diferentes razones que no son estas. Y digo, nos hemos acercado a Dios porque he cometido ese error en el pasado. Muchas veces me acerqué a Dios por miedo a las consecuencias, por miedo a perderme, por, por, por el deseo de obtener las cosas que Dios tiene para mí. La motivación era más bien centrada en mí. Eh, y yo entiendo que casi todos los seres humanos nos hemos acercado a Dios en un comienzo, partiendo desde ahí, ¿no? Pero ¿es acaso ese el deseo de Dios? Definitivamente hemos visto que no, la palabra de Dios ha sido clara y definitivamente ese no es el deseo de Dios. Eh, el temor y el miedo realmente es uno de los principales, si no el principal motivador en este mundo para mover masas, ¿verdad? Y para también eh, para tratar de llevar a las personas a que se acerquen a Dios. Y es un mecanismo que se ha utilizado por siglos, ¿no? Y tal vez podríamos decir milenios. El miedo ha sido utilizado para mantener gente en ciertas iglesias. El miedo ha sido utilizado para, para que alguien pues recapacite de sus andadas. El miedo ha sido utilizado de muchas distintas formas. Pero los frutos del miedo nunca han sido buenos. O sea, el miedo no trae constancia. Y más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Voy a tratar de no adelantarme en el tema. Pero vamos a hablar ahora un poquito acerca del miedo o el temor. ¿Acaso Dios utiliza el temor o el miedo? ¿Qué menciona la Biblia? ¿O quién más bien menciona la Biblia que utiliza el temor o el miedo como instrumento? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 15. Hebreos 2, versos 14 y 15 dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de él, es Cristo. Cuando dice él también participó de lo mismo. Cristo se encarnó, se humanó. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que hay varios puntos que menciona estos versículos. Varios puntos importantes para, ¿verdad?, para nuestro estudio. Lo primero es que concuerda con lo que hemos estado hablando, los métodos de Dios, el amor autosacrificado. Dice con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Cristo se hace hombre, se acercó a nosotros en nuestra carne, en nuestra naturaleza. Participó de lo mismo, como dice aquí el versículo 14 de Hebreos 2. Y para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y aquí muchas veces, ¿verdad?, podríamos cometer el error de pensar que cuando dice que por medio de la muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, refiriéndose a Satanás, está diciendo que Cristo ha de utilizar la muerte para destruir a Satanás. En el sentido de que Cristo matará finalmente a Satanás.
Y realmente eso no es lo que está hablando. Está hablando del sacrificio de Cristo, de por medio de Él experimentar la muerte, realmente destruye al que tiene el imperio de la muerte. De hecho, la palabra, el verbo tener ahí, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, realmente en griego está en tiempo presente, no es en tiempo pasado, ¿verdad? No es un pretérito ni nada por el estilo, sino que realmente debería leer el que tiene el imperio de la muerte. Satanás sigue teniendo el imperio de la muerte porque él es el que sigue llevando a muchos a la muerte. Su reino es un reino de muerte. Así como el reino de Cristo es el reino de vida, en él está la vida, realmente el reino de Satanás lo único que puede dar es muerte. Así que Cristo, por medio de la muerte, por medio de él experimentar la muerte, por medio de él someterse, dejar que Satanás hiciera con él lo que quería hacer desde el principio, por medio de Cristo, entregarse y en un amor, ¿verdad? Demostrar ese amor autosacrificado de parte de Dios, es que logró probar el carácter del enemigo y el carácter de Dios y demostrarnos que realmente Dios lo entrega todo por cada uno de nosotros. Y eso es un punto muy, muy importante de este verso, que está hablando del amor sacrificado, autosacrificado, el amor abnegado, manifestado en Cristo Jesús, ¿verdad? De Dios, el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y luego dice que a través de esa muerte derrotó o destruye a Satanás y liberta, podríamos decir también, a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Así que aquí nos dice que el imperio de la muerte hace siervos y somete a servidumbre a través del temor de la muerte. Así que el temor es realmente un mecanismo o una herramienta, un instrumento que utiliza el diablo Satanás para hacernos siervos y esclavos. El temor a la muerte. Y podríamos preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo es que el miedo nos hace siervos y nos hace esclavos? ¿Cómo es que el temor a la muerte nos hace siervos y nos hace esclavos, ¿no? Y es que nos, nosotros podemos poner un ejemplo. ¿Quién puede servir a una persona a la cual se teme y a la cual se le tiene miedo por amor? O sea, una esposa, por ejemplo, una esposa que le tiene miedo a su esposo, no es una esposa, es una esclava. Porque todo el tiempo va a estar haciendo las cosas, la motivación por la cual va a estar haciendo las cosas va a ser el miedo, va a ser el que no me haga daño. Así que el temor a la muerte, el miedo a sufrir, el miedo a que esta otra parte me haga daño, me va a convertir en esclava o en esclavo, ¿verdad? En mi caso. Pero Dios utiliza esto, ¿acaso Dios utiliza esto? Hemos visto claramente en Hebreos que es Satanás el que utiliza el temor a la muerte para someternos a servidumbre. ¿Acaso utiliza Dios las mismas herramientas que utiliza Satanás? Segunda de Corintios 6:15 nos dice, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tienes o tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y el versículo, perdón, era el 14 y luego el 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? Así que utiliza dos palabras interesantes. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Hay algo en común? ¿Acaso Dios utiliza métodos en común junto con Satanás? ¿Acaso Dios, que es luz y en él no hay tinieblas en lo absoluto, utiliza los mismos métodos que utiliza el príncipe de las tinieblas, Satanás? Claro que no. Y la otra palabra que utiliza es qué concordia hay entre Cristo y Belial. ¿Hay algo algún acuerdo, una concordia entre Cristo y Satanás? ¿Hay algo en que estén de acuerdo
siquiera en las herramientas o en los instrumentos utilizados en sus reinos. No pueden utilizar los mismos principios, de hecho son principios totalmente opuestos. Y Cristo, como enviado de Dios, como hijo de Dios, solamente ha buscado revelar el amor de Dios como la fuerza que ha de atraer al pecador. Satanás, en cambio, utiliza la fuerza, utiliza el miedo, utiliza la amenaza, porque el miedo amenaza. El miedo te limita, el miedo te esclaviza. Así que no pueden ser las mismas herramientas. Dios siempre va a utilizar el amor para atraernos hacia sí mismo. Y como vimos, los efectos del temor, principalmente según el versículo de Hebreos 2, versos 14 y 15, nos dice que el efecto del temor es la esclavitud. El temor esclaviza, y vimos un ejemplo de cómo es que somos esclavizados. Y puse el ejemplo, ¿verdad?, de una esposa sirviendo a un esposo. Por miedo, él realmente la convierte en una esclava y no en una esposa. Y es que cuando tememos morir, cuando tenemos miedo a la muerte, se busca servir para no morir. Pero no hay un servicio por amor, no hay un servicio que viene del corazón. Y desea Dios ese tipo de servicio. Desea Dios siervos y no hijos. Vamos a leer lo que dice Romanos 8:29 para ver qué es lo que está en el corazón de Dios con respecto a esto. Romanos 8:29 nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que aquí está hablando que Dios predestinó a los hombres para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere que nosotros seamos como Cristo. Dios quiere guardar con nosotros la misma relación que Él guarda con su Hijo Jesús. Dios quiere que seamos tan hijos suyos como Cristo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que es el deseo de Dios tener hijos, es el deseo de Dios que sus criaturas, ¿verdad?, nosotros como creación suya, realmente no guardemos una relación con Él, digamos que distante, o una relación de señor y vasallo. Él quiere que guardemos una relación de padre e hijo con Él. Ese es el deseo de Dios. A ver si tengo otro versículo con respecto a esto. Segunda Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Bueno, vamos a ver primero Gálatas 4:6 y 7. Gálatas 4:6 y 7, que nos dice: por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Así que Dios envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo para que clamemos: Abba, Padre. Si Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones para que nosotros clamemos Abba, Padre, es porque Dios desea lo que acabamos de leer en Romanos, que seamos hijos, así como Cristo es hijo, que también de igual forma nosotros seamos hijos y ya no siervos. Esto prueba que Dios no quiere siervos, Dios quiere hijos. Dios desea tener hijos, Dios desea que nos relacionemos con Él como hijos se relacionan con sus padres. También podemos leer Romanos 8:15. Romanos 8:15 nos presenta un principio similar, pero con algunos detalles muy interesantes. Dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Miren qué interesante.
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Así que el Espíritu que Dios nos da, eh, el Espíritu, ¿verdad?, de su Hijo, el Espíritu de Jesús que clama en nuestros corazones, diciendo, Abba Padre, es un espíritu no de siervos, no de servidumbre para estar en temor. Vemos la relación entre el temor y la servidumbre. El temor te hace ser siervo, el temor te lleva a ser esclavo, no un hijo. Y dice en cambio, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Así que no es el deseo de Dios que estemos esclavizados por medio del miedo. No es el deseo de Dios que le tengamos miedo. No es el deseo de Dios que nos acerquemos a Él por miedo. Sino que, como nos dice Proverbios 23, dame, hijo mío, tu corazón. Y luego dice, y andes por mis caminos. Así que está interesante esa relación entre nosotros darle el corazón nuestro a Dios y andar en sus caminos. Realmente le damos primero nuestro corazón y luego podemos andar realmente en sus caminos. Podemos mirar y atender a sus caminos y andar en su camino. Sin darle nuestro corazón, sin darle nuestro amor, sin entregarle nuestros sentimientos, lo más profundo de nuestro ser, a Dios, por amor, como una respuesta a su amor, si no hacemos eso, no vamos a poder andar en sus caminos. Es muy interesante eso, porque muchas veces cuando el miedo es el motivador, cuando el miedo es aquello que nos impulsa, eh, hacemos aparente entrega y luego nos volvemos atrás. Hacemos entrega y luego nos volvemos atrás y no hay cambios ni reformas permanentes en nuestra vida cuando estas son motivadas por el miedo. Porque no es una respuesta al amor, no son cuerdas de amor lo que nos atrajeron, sino fueron cuerdas de miedo, pero eso no lo utiliza Dios. Entonces pues nos volvemos atrás y podemos por un tiempo parecer que le estamos sirviendo y podemos creer que estamos siendo sinceros de corazón, pero si la motivación inicial y el temor nunca cambia y nunca es abandonada y no nos transformamos al recibir el Espíritu del Hijo de Dios y clamamos Abba Padre, si no tenemos esa experiencia de realmente que sea su amor aquello que nos atrajo, eventualmente vamos a dar pasos hacia atrás. Y luego vamos a estar tratando de dar pasos hacia el frente, tratando de ser siervos, tratando de por miedo ganar aquello que Dios nos quiere regalar y por medio del esfuerzo tratar de ganarlo, o por miedo a perdernos eternamente, tratar de ganar el cielo. Y nos relacionamos con Dios por medio de un contrato de salvación por obra. Y eso nunca ha sido el deseo de Dios. Dios simplemente quiere hijos, hijos que le crean, hijos que crean sus promesas, hijos que crean en sus cuidados, hijos que crean y confíen en su amor y que se sientan totalmente en paz, sabiendo que su Padre vela por ellos. Así que ese es el deseo de Dios. Y al darnos el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones para que clamemos Abba Padre, está poniendo seguridad, la seguridad de un hijo, la seguridad que un hijo siente en los brazos de su padre, la pone en nuestro corazón para que clamar Abba Padre sea un clamor de, de paz, un clamor de confianza, no un clamor de desespero, sino un clamor de confianza y un clamor de seguridad. Como mencioné ahorita, vamos a ver ahora 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Para seguir esta misma línea. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor. Miren qué interesante, el temor no se encuentra en el espíritu de Dios, sino de poder, de amor y de templanza. Algunas versiones dicen de fortaleza. No nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de poder, de amor y templanza. Así que no tenemos por qué tener miedo porque Dios ha provisto para nosotros mejores herramientas. Y la mejor herramienta de todas es el amor. El amor, la templanza. De hecho, el amor nos fortalece, ¿no? El amor nos da confianza, el amor nos da tranquilidad.
podemos tener ese espíritu de templanza, podemos ser templados cuando somos movidos por el amor, porque hay una confianza plena en ese amor que hemos recibido por parte de Dios. Entonces quiero que ahora dirigirnos a otro versículo en primera de Juan, otro versículo que nos habla del temor, porque estuvimos viendo que uno de los efectos del temor, según Hebreos 2:15, uno de los efectos del temor era el someternos a servidumbre, hacernos esclavos, y vimos cómo eso ocurre. Cuando tememos a la muerte, servimos para no experimentar la muerte. Aquí en primera de Juan 4 nos habla también del temor. Voy a leer el versículo 18, 1 Juan 4, 18, dice: en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y aquí hay varias declaraciones interesantes en este versículo, pero me quisiera concentrar en una parte, ¿verdad? Primero y después en otra. Dice que el temor conlleva castigo, así que, o conlleva tormento. De hecho, esta palabra castigo, o tormento, o pena, como dicen otras versiones, se utiliza solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. En esta ocasión y en otra es refiriéndose Jesús al tormento eterno. Así que el temor conlleva castigo, conlleva tormento. Así que un efecto del temor es el castigo, ¿no? El conllevar castigo. Y nos podríamos hacer la pregunta, ¿cómo es que el amor, cómo es que el temor conlleva castigo? Y es que cuando nosotros vivimos bajo miedo, es como si estuviéramos siendo torturados. Piénsenlo. ¿Quién puede vivir en paz? ¿Quién puede vivir en felicidad bajo miedo? Es una tortura, es un tormento el vivir con miedo. Pregúntenle a una persona que ha experimentado acoso o bullying, el famoso bullying constante. Llega, por ejemplo, si la escuela es el lugar donde se experimenta el bullying, llega a la escuela con miedo y esta persona queda paralizada. Esta persona tú la ves aterrorizada, tú la ves todo el tiempo infeliz. Es un tormento lo que está viviendo. Y el que le tiene miedo a Dios, su presencia, la presencia de Dios es un tormento. Por eso nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice lo siguiente. Interesante, vamos a leer desde el 7. Interesante que el versículo 7 nos plantea cuál es el verdadero deseo de Dios. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Miren qué interesante, Dios desea que seamos sus hijos y que los que venzan, ¿verdad? Sean llamados sus hijos. Pero miren cómo dice el versículo 8: pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que aquí nos está diciendo que los temerosos, los que tienen miedo, sufrirán el tormento o el castigo eterno, ¿verdad? Como mencionó Jesús y como dice Juan cuando leímos hace un poquito, que el temor conlleva castigo, conlleva tormento, conlleva pena. Así que es muy interesante eso, y cuando combinamos ese versículo para entender cuál es esa tortura, cuál es ese tormento, cuál es ese fuego en lo profundo de aquel que es un temeroso, que es incrédulo, busquemos en Apocalipsis 6:16. Apocalipsis 6:16, para que veamos cuál es la reacción en las personas que le tienen miedo a Dios. 6:16.
Y decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Mira qué interesante, estas personas que hicieron, no solamente hicieron lo malo, fueron personas temerosas, fueron personas dentro de esos grupos incrédulas, personas que no creyeron, vivieron sus vidas con miedo, motivadas por el miedo, y cuando aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, cuando aparece o están contemplando a Dios y al Cordero, se quieren esconder de la presencia de Él, se quieren esconder del rostro, escondernos del rostro de aquel. No pueden ni siquiera soportar ver su rostro. Sin embargo, vamos a comparar esa reacción con lo que nos dice en Primera de Juan 3.2. Primera de Juan 3.2 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. La esperanza del Hijo de Dios es ver a Dios. La esperanza de un Hijo de Dios es poder ver que han sido transformados a su imagen. Movidos por su amor, llegaron a tener ese amor en sus corazones. Y lo interesante es que mientras el rostro de Dios es para uno una tortura, es para uno un castigo, para otros es la experiencia más hermosa, es el anhelo más grande. Aquí se presenta como una esperanza de los hijos de Dios, el poder ver el rostro de Dios y ver que somos sus hijos, que somos semejantes a Él, que le pertenecemos. Así que el mismo rostro genera dos reacciones totalmente distintas. Unos fueron hijos motivados por el amor, mientras que otros fueron esclavos motivados por el miedo, y el temor o el miedo implicó castigo para ellos. Así que, volviendo al versículo de 1 de Juan 4:18, que dice: en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí se nos dicen otras cosas bastante interesantes. Y solamente voy a hacer la salvedad de que aparecen el amor y el temor como mutuamente excluyentes. No, el amor excluye el temor, o el perfecto amor excluye el temor, y el temor excluye el amor. Dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, el que siente miedo, el que vive por miedo, no puede tener el perfecto amor, el ágape de Dios, el amor incondicional de Dios en su corazón. No lo ha aceptado y no vive por él. No es el motor, no es el amor de Cristo lo que lo impulsa, es el miedo. Y arriba decía que en el amor no hay temor. Así que el amor, en el perfecto amor, no incluye temor, no incluye miedo. Teniendo esto en mente, nos hacemos la pregunta y decimos: ¿por qué entonces? ¿Cómo o cuál es la causa del temor? ¿Cómo surge el temor? ¿Por qué surge el temor? ¿De dónde viene el temor? Y ahorita vimos que era una de las herramientas que utiliza el enemigo, pero ahora nos vamos a concentrar en cómo contestamos eso basado en este versículo. Y la respuesta es sencilla. Si no hay amor, hay temor. Significa que el temor viene cuando hay ausencia de amor. Cuando la motivación no es el amor, la motivación va a ser el temor. Cuando no se ha aceptado el amor de Dios, la evidencia se va a ver en que la motivación va a ser el temor. ¿De dónde viene el temor? Viene por la falta de amor. Así que, no sé cuán claro les parezca, amigos, pero por lo menos a mí me parece bastante claro que si el perfecto amor echa fuera el temor, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, significa que cuando experimentamos miedo hay una ausencia de amor. No que Dios no nos ame, pero hay una ausencia de amor en nuestras vidas. De alguna manera no hemos aceptado ese amor. ¿Ok? Y también nos podemos hacer la pregunta: ¿qué nos hace o qué provoca? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué no tenemos ese amor?
¿Por qué no lo hemos aceptado? Y el mismo capítulo de 1 Juan 4, versículo 8, nos da la respuesta. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así que la falta de amor en nuestra vida, la falta de aceptar ese amor, la falta de tener el amor de Dios en nuestra vida, es por falta de conocimiento de Dios. No conocemos a Dios. Si conociéramos a Dios, tendríamos su amor. Si tuviéramos su amor, no tendríamos temor. Realmente somos tan temerosos y vivimos tan motivados por el miedo porque tenemos un desconocimiento de Dios o tenemos falsos conceptos de Dios. Y yo estoy seguro que nadie, realmente, desde lo más profundo de su corazón, nadie desea que el miedo sea la motivación de su vida. Nadie quiere vivir en miedo porque el miedo tortura. Pero aquí claramente nos dice que el miedo va a desaparecer si somos perfeccionados en el amor. Pero ese amor va a llegar a nosotros si conocemos a Dios. Si no conocemos a Dios, no vamos a amar, no vamos a tener el amor de Dios morando en nuestros corazones. Vamos a leer el versículo 16 y 17 del mismo capítulo, que nos dicen unas cosas muy, muy interesantes y muy bonitas. Y con esto ya estamos concluyendo. Nos dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Miren qué interesante estos versículos. ¿Cómo se perfecciona el amor en nosotros? Según estos versículos, ¿cómo es que el amor se perfecciona en nosotros? Versículo 16 leímos, ¿verdad? Que es conociendo y creyendo el amor que Dios tiene para con nosotros. Es conociendo y creyéndolo. No es solamente conociéndolo como una teoría, es conociéndolo y creyéndolo, llevándolo a lo profundo de nuestro corazón. Conociendo ese amor y creyéndolo, ese amor que Dios tiene para con nosotros. Es como dice el versículo 17, en esto es perfeccionado el amor en nosotros, como conociendo y creyendo ese amor que Dios ha tenido para con nosotros. Y si permanecemos en ese amor, permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Y ese perfecto amor, ese amor que es perfeccionado a través de conocer y creer, va a echar fuera el temor. Y en el día del juicio no vamos a tener temor, porque vamos a tener un Padre. Vamos a ver a Dios como un Padre y no como un juez. Vamos a ver a Dios como aquel que es todo amor. Un amor incondicional que entregó todo por cada uno de nosotros. Así que cuán importante es que nosotros realmente conozcamos y creamos en el amor de Dios. Y Dios es amor. Él no simplemente tiene amor, sino que Él es amor. Y conociendo su amor, conociéndolo a Él, entonces es que nosotros somos perfeccionados en el amor. Y el perfecto amor es que vamos a desarrollar al conocerle y creer en ese amor, va a echar fuera todo temor que haya motivado nuestras vidas en algún momento. Así que es nuestra misión conocer a Dios. Es nuestra misión creer en el conocimiento de Dios, y los insto a que busquen en Cristo ese conocimiento de Dios. Cristo declaró que Él vino a cumplir esa misión de declarar al mundo quién era Dios. Cristo es el único que ha podido revelar correctamente quién es Dios. Queremos saber cómo es el amor de Dios, queremos saber cómo es Dios, tenemos que mirar a Cristo. Muéstranos al Padre, le dijo Felipe. Jesús le dijo: he estado con vosotros tanto tiempo, Felipe, y aún no me conocéis, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo hago no las hago yo, las hace el Padre que mora en mí. Está diciendo Jesús a Felipe, le está contestando. Todo lo que tú has visto, todo lo que yo he manifestado, ha sido una revelación de quién es Dios, cómo es su carácter. En la oración de Cristo a su Padre en Juan 17,
Jesús le dice, he acabado la misión, la obra que me diste que hiciese, he manifestado a tu nombre a los hombres, te he glorificado en la tierra, he revelado tu gloria, he revelado quién tú eres. Mirando a Cristo nosotros conocemos a Dios, mirando a Cristo sabemos cómo es Dios, mirando a Cristo conocemos ese perfecto amor que ha de echar fuera el temor, mirando a Cristo sabemos que Dios está por nosotros y no contra nosotros. El que no escatimó ni a su único Hijo, sino que le entregó por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Nos asegura Pablo en Romanos 8 que nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni ángeles, nada nos puede separar del amor de Dios que en Cristo Jesús. Así que nosotros deberíamos ir a Cristo, deberíamos ir a Jesús. En vez de estar dedicando tanto tiempo a mirar lo que está pasando en el mundo, que no es que no es que no estemos al pendiente de lo que está ocurriendo, pero, pero la realidad es que si nosotros contemplamos constantemente esas cosas, mucho más de lo que contemplamos a Cristo, eso lo que va a generar es miedo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que contemplar al amor de Dios en Cristo Jesús para que esto genere confianza y seamos transformados a la misma imagen de Cristo y seamos tan hijos de Dios como Cristo. Y nos relacionemos con Dios como Cristo se relaciona. Cristo dependía totalmente de su Padre y nosotros en este tiempo que estamos viviendo necesitamos una dependencia de Dios de esa misma índole, ¿no? Necesitamos una confianza total y plena en nuestro Dios para que aunque se derrumben los cielos, nosotros esperemos y confiemos en el amor de nuestro Dios. Así que contemplemos a Cristo. Él es la revelación perfecta del carácter de Dios. Ningún hombre ha visto a Dios, dice Juan capítulo 1, versículo 18, pero el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él nos lo ha revelado. Todo cuanto podemos conocer acerca de Dios está revelado en la persona de Jesús. Miremos a Dios en Cristo, contemplemos su amor, conozcamos a Dios y creamos en esa revelación que nos dio en Cristo Jesús, para que entonces el perfecto amor de Dios pueda echar el temor fuera de nuestras vidas y podamos vivir en total libertad como hijos y no como esclavos. Dios les bendiga, es mi oración y mi deseo que en estos momentos tengamos paz y plena confianza en nuestro Dios. Bendiciones para todos.